Los jitomates se sintieron mal en mis manos, demasiado blandos, magullados bajo su piel roja perfecta. Los puse de nuevo en la caja de madera y avancé por el estrecho pasillo del mercado de agricultores, con mi gastada bolsa de lona colgando vacía a mi costado. Las mañanas de sábado aquí se habían convertido en mi ritual, la única hora de la semana en la que podía fingir que mi vida era normal, que yo era solo otra joven madre comprando verduras orgánicas demasiado caras, mientras mi hijo parloteaba sobre dinosaurios. Mamá, mira, camión grande. La pequeña mano de Mateo tiró de mi abrigo, su voz de 4 años cortando el ruido ambiental de los vendedores, pregonando sus productos y los compradores negociando precios. Seguí su dedo señalador. Mi corazón ya se hundía. No era solo un camión grande. Era una camioneta Mercedes G-Wagon negra. Las ventanas polarizadas tan oscuras que parecían portales hacia la nada. El vehículo estaba al ralentí en el borde del mercado. Su motor era un suave ronroneo que de alguna manera se escuchaba por encima de todos los demás sonidos. Dos hombres con trajes oscuros flanqueaban la puerta trasera del pasajero, sus posturas demasiado rígidas, sus ojos escaneando la multitud con una eficiencia practicada. Se me cortó la respiración. No, aquí no. Ahora no. Agarré la mano de Mateo más fuerte de lo que quería, y él gimió. Lo siento, mi amor. Susurré, aflojando mi agarre, pero sin soltarlo. Mi pulso golpeaba contra mi garganta mientras intentaba dirigirnos hacia el extremo opuesto del mercado, hacia los puestos de flores, donde podría perderme en un mar de cubos rebosantes de dalias y girasoles. Pero Mateo tenía otros planes. Se soltó con la determinación resbaladiza que solo un niño de 4 años poseía, y salió corriendo hacia un puesto que exhibía trenes de juguete de madera. Salí tras él, mis zapatillas golpeando el pavimento mojado. Había llovido antes y todo olía a petricor y hierbas machacadas de los puestos del mercado. Mateo, espera. No esperó. Nunca lo hacía. Tenía la terquedad de su padre, aunque nunca lo sabría. Nunca podría saberlo. Lo alcancé justo cuando extendía la mano hacia una brillante locomotora roja, su pequeño dedo estirándose. El vendedor, un anciano de ojos amables, le sonrió. Con cuidado ahí, pequeño. Ese es especial. ¿Cuánto cuesta?, pregunté, calculando mentalmente si podría permitírmelo. Probablemente no. Las propinas de mi doble turno en la fonda anoche apenas cubrirían el alquiler. Para él, 200 pesos. Me metí la mano en el bolsillo, contando billetes arrugados cuando lo sentí. Esa sensación de hormigueo en la base de mi cráneo, esa que solía advertirme cuando el peligro estaba cerca. Cuando él estaba cerca, el aire cambiaba. Siempre lo hacía. Cuando Dante Moretti entraba en un espacio, la temperatura parecía bajar. O tal vez era solo que la calidez de todos los demás huía en su presencia. No quería mirar hacia arriba. Cada instinto me gritaba que agarrara a Mateo y corriera, pero mi cuerpo me traicionó, poniéndose rígido con un miedo tan antiguo que vivía en mis huesos. Lo olí primero, bergamota y cedro, caro y oscuro, un aroma que me arrastró 5 años atrás, en un instante, a sábanas de seda y promesas susurradas. A la noche en que huí de su penthouse, con nada más que la ropa que llevaba puesta y un secreto creciendo dentro de mí. Elena. Su voz. Dios. Su voz. Se deslizó sobre mi nombre como una caricia y una amenaza. Terciopelo envolviendo una hoja afilada. Todavía no levanté la vista. En cambio, me concentré en Mateo, quien había abandonado el tren de juguete y ahora miraba al hombre alto que había aparecido a nuestro lado. Mamá, ¿quién es ese? Mi mano tembló cuando finalmente, inevitablemente, levanté la vista. Dante Moretti no había cambiado. 5 años y se veía exactamente como lo recordaba. Devastadoramente hermoso de una manera que verlo era casi doloroso. Pómulos afilados, una mandíbula que podría haber sido tallada en mármol, y esos ojos oscuros como el espresso, capaces de derretirte o destruirte, a veces ambas cosas a la vez. Su cabello negro era más corto ahora, peinado hacia atrás de su rostro de una manera que enfatizaba la elegancia austera de sus rasgos.
Llevaba un traje gris carbón que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Adaptado tan perfectamente que parecía una segunda piel, pero fue su expresión lo que me revolvió el estómago. No me estaba mirando a mí, estaba mirando a Mateo. ¿Quién es este?, preguntó Dante, y su voz se había suavizado, peligrosamente suave, el tipo de suavidad que precede a la violencia. Nadie, dije demasiado rápido, interponiéndome entre ellos. Ya nos íbamos. Mateo se asomó por entre mis piernas, fascinado. Los niños no entendían el peligro como los adultos. No veían al depredador debajo del traje caro, al asesino escondido detrás de ese hermoso rostro. Soy Mateo, tengo 4. Sentí que Dante se quedaba completamente inmóvil detrás de mí. El aire mismo pareció dejar de moverse. Cuando volví a mirarlo, sus ojos se habían fijado en el rostro de Mateo con una intensidad que me debilitó las rodillas. Estaba calculando, contando hacia atrás, haciendo las cuentas que había rezado para que nunca tuviera la oportunidad de hacer. Mateo tenía los ojos de su padre, oscuros, casi negros, con esas mismas pestañas largas. Tenía mi nariz, mi boca, pero esos ojos eran todo Moretti. ¿4?, repitió Dante, y la palabra cayó entre nosotros como una piedra en el agua tranquila. Tenemos que irnos. Agarré la mano de Mateo de nuevo, abandonando cualquier pretensión de comprar el tren de juguete. El vendedor nos miró, confundido por la repentina tensión. Dante se movió entonces, no hacia mí, sino para bloquear mi camino. No me tocó, nunca lo había necesitado. Su sola presencia era suficiente para enjaularme. ¿Huyendo otra vez? ¿Mi vida? El apodo me golpeó como una bofetada. Me había llamado así una vez. Me lo había susurrado contra la piel en la oscuridad. Mi cara, mi vida, antes de que descubriera lo que realmente era. Antes de que viera la sangre en sus manos. No estoy huyendo. Me estoy yendo. Hay una diferencia. ¿La hay? Él inclinó la cabeza y algo parpadeó en sus ojos. Dolor, tal vez, enterrado profundamente bajo capas de hielo. Se te da bien irte. Hace 5 años. Te fuiste sin decir una palabra. Ni una nota, ni una explicación, simplemente te fuiste. ¿Sabes por qué me fui? Mi voz salió más temblorosa de lo que quería. Mateo nos miraba ahora, su pequeña mano apretando la mía con más fuerza. Podía sentir mi miedo, incluso si no podía entenderlo. ¿Lo sé? La mirada de Dante volvió a caer sobre Mateo. Luego volvió a mí. Estoy empezando a pensar que no sé nada en absoluto. Uno de sus hombres, el alto con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, se acercó y murmuró algo en italiano. Dante levantó una mano, silenciándolo sin romper el contacto visual conmigo. El despido fue absoluto. Incluso sus guardias sabían que no debían interrumpir cuando Dante Moretti estaba concentrado en algo o alguien. ¿Cuántos años tiene realmente, Elena? ¿4 años o 4 años? Y él hizo una pausa contando. 7 meses. Mi silencio fue una respuesta suficiente. Su mandíbula se tensó, la única señal externa de la tormenta que se gestaba dentro de él. Súbete al auto. No, eso no era una petición. No soy uno de tus soldados. Levanté la barbilla, tratando de reunir el coraje que había tenido hace 5 años, la noche en que me alejé de él. No puedes simplemente mandarme. ¿No puedo? Él se acercó, y capté otro rastro de ese aroma. Sentí el calor que emanaba de su cuerpo. Has estado escondiéndome a mi hijo durante 4 años. Él no es. No. La palabra estalló como un latigazo. No me mientas. No sobre esto. Mateo empezó a llorar, las voces alzadas, la tensión. Era demasiado para él. Inmediatamente me agaché, abrazándolo contra mi pecho. Shh, mi amor, está bien, estamos bien. Pero no estábamos bien. Nunca volveríamos a estar bien. Sentí a Dante agacharse a nuestro lado y todo mi cuerpo se puso en alerta máxima. Extendió la mano lentamente, como si se acercara a un animal asustadizo, y le secó una lágrima de la mejilla a Mateo. El gesto fue tan suave, tan en desacuerdo con todo lo que sabía de él, que se me hizo un nudo en la garganta. Oye, dijo Dante suavemente,
su voz perdiendo ese tono peligroso. Oye, está bien, no llores. Mateo y Po, observando a este extraño con los ojos rojos. Asustaste a mi mamá. Algo cruzó el rostro de Dante en ese momento. Arrepentimiento, tal vez, o dolor. Lo sé, lo siento. Me miró por encima de la cabeza de Mateo, y en sus ojos vi una promesa, una amenaza. Pero tu mamá y yo necesitamos hablar. ¿Y tú? Volvió a concentrarse en Mateo. Necesitas un lugar seguro para jugar mientras los adultos hablan. ¿Te gustan los coches? Las lágrimas de Mateo cesaron. ¿Coches grandes? ¿Los más grandes? Dante se levantó, luego me tendió una mano para ayudarme a levantarme. La ignoré, levantándome sola, pero él solo sonrió. Una cosa aguda y conocedora que dijo que dejaría pasar esa pequeña rebelión por ahora. Elena, mi nombre en su boca seguía siendo una oración y una maldición. Puedes subirte al coche voluntariamente o puedo hacer que Marco te lleve. Tu elección. Miré al asustado guardia, Marco, que estaba a 3 metros de distancia, listo para seguir cualquier orden. Miré el Mercedes, el motor todavía funcionando, la huida todavía posible. Luego miré a Mateo, que observaba todo con ojos grandes y confundidos. Había pasado 5 años huyendo, 5 años construyendo una vida en las sombras, siempre mirando por encima del hombro, siempre temiendo que este momento llegara. Había llegado. Y Dante Moretti, el hombre al que había amado y temido en igual medida, el padre de mi hijo, el hombre más peligroso de la ciudad, no iba a dejarme huir de nuevo. Bien, susurré, pero él no se aparta de mi vista. La sonrisa de Dante se amplió, victoriosa y oscura. Ni lo soñaría, mi vida. Ambos vienen conmigo. Mientras Marco abría la puerta del coche y la mano de Dante se apoyaba en la parte baja de mi espalda. Posesiva, ineludible. Me di cuenta de mi error. Había pensado que lo peor que podía pasar era que nos encontrara. Me había equivocado. Lo peor era lo que pasaría ahora que nos tenía. El interior del Mercedes olía a cuero y dinero, un aroma tan familiar que me oprimió el pecho. Mateo se sentó entre nosotros en el asiento trasero, su pequeño cuerpo, un amortiguador que se sentía a la vez protector e insuficientemente desesperado. Dante no había dejado de mirarlo desde que subimos, estudiando cada rasgo, catalogando cada similitud, cada gesto que marcaba a Mateo como innegablemente suyo. Mantuve mi mirada fija en la ventana mientras nos alejábamos del mercado, viendo las calles familiares de mi vecindario pasar borrosas. Marco conducía con la eficiencia tranquila de alguien que había hecho esto 1000 veces, mientras el otro guardia se sentaba en el asiento del pasajero, una mano apoyada cerca de su cadera, donde sabía que había un arma enfundada. ¿A dónde vamos?, pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. A un lugar donde podamos hablar sin público. La atención de Dante finalmente se desvió hacia mí, y el peso de ella me hizo hormiguear la piel. A un lugar privado. ¿Quieres decir a un lugar donde no pueda huir? Sus labios se curvaron, pero no era exactamente una sonrisa. Estás aprendiendo. Mateo se había pegado a mi costado, una pequeña mano sujetando la tela de mi abrigo. Estaba tan callado, tan diferente de su parlanchín yo habitual, y sabía que podía sentir el peligro, incluso si no podía nombrarlo. Los niños eran perceptivos de esa manera. Entendían a los depredadores a un nivel instintivo. «¿Es tu amigo, mamá?», susurró Mateo lo suficientemente alto como para que Dante lo oyera. Antes de que pudiera responder, Dante habló. «Me gustaría hacerlo». Su voz se había suavizado de nuevo, esa misma ternura sorprendente que había mostrado en el mercado. «¿Qué te gusta hacer, Mateo?». Mateo lo miró, curioso a pesar de su miedo. «Me gustan los dinosaurios y los trenes y dibujar». «¿Dibujar? ¿Qué dibujas?». «Dragones en su mayoría y caballeros». Mamá dice, «Soy muy bueno». «Seguro que lo eres». Dante metió la mano en su chaqueta y me tensé, mi mano moviéndose para proteger a Mateo. Dante se dio cuenta, haciendo una pausa. «Tranquila, Elena, no le voy a hacer daño». En su lugar, sacó su teléfono, tocó algo en la pantalla, luego se lo tendió a Mateo. «¿Sabes qué tipo de coche es este?».
Mateo se inclinó hacia adelante, fascinado. La pantalla mostraba un Ferrari rojo brillante. Es tan brillante. Es un Ferrari 488, muy rápido, muy potente. ¿Te gustaría ver uno en persona? Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. ¿De verdad? Tengo varios colores diferentes. Puedes elegir el que quieras ver. Y así Dante se lo estaba ganando. Por supuesto que sí. Dante Moretti era un hombre que entendía el poder. Entendía cómo encontrar lo que alguien quería y usarlo, incluso si ese alguien tenía 4 años. No, le dije en voz baja, no hagas esto. Los ojos de Dante se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Mateo. ¿Hacer qué? Hablar con mi hijo y sobornarlo, manipularlo. Estoy siendo amable con él, Elena. Hay una diferencia. Su mandíbula se tensó, aunque entiendo por qué quizás no recuerdes cómo se ve eso para mí. La punta dio en el blanco. Me di la vuelta, parpadeando ante el repentino escozor en mis ojos. No lloraría, no delante de él, no después de todo este tiempo. Condujimos por barrios cada vez más elegantes, los edificios más altos, los coches aparcados en las calles más caros. Se me hizo un nudo en el estómago. Había conocido este mundo una vez, brevemente, antes de entender lo que costaba, antes de aprender que la riqueza de Dante venía de la sangre. El Mercedes giró hacia un estacionamiento subterráneo del tipo que requería una tarjeta de acceso. Descendimos 2 niveles antes de que Marco aparcara en un lugar marcado como reservado Moretti. El otro guardia salió primero, escaneando el área antes de abrir la puerta de Dante. «Vamos», dijo Dante, ya saliendo. Le tendió la mano a Mateo. «Vamos a ver esos coches que te prometí». Noah me miró pidiendo permiso. Quise decir que no. Quise agarrarle y correr, aunque sabía que era inútil. Estábamos en el mundo de Dante ahora, en su territorio. No había escape. «Está bien, mi amor». Mentí, ayudándole a salir del coche. El estacionamiento estaba impecable, casi estéril en su limpieza. Nuestros pasos resonaron en el hormigón mientras Dante nos guiaba hacia un ascensor privado. Otra tarjeta, otra puerta cerrada que solo él podía abrir. Todo en su vida estaba controlado, asegurado, diseñado para mantener las amenazas fuera y los bienes dentro. Yo era un bien ahora, ambos lo éramos. El ascensor se abrió directamente a un penthouse que me robó el aliento. Ventanas del piso al techo con vistas a la ciudad. El sol de la tarde entraba a raudales, iluminando suelos de madera noble y muebles minimalistas que gritaban buen gusto. No era el mismo penthouse que recordaba. Aquel estaba en el centro, todo maderas oscuras y bordes masculinos. Este era más claro, más abierto, pero no menos lujoso. «¡Wow!», exclamó Mateo, olvidando su miedo ante tal esplendor. Dante se agachó de nuevo a la altura de Mateo, y noté lo natural que le resultaba el movimiento, como si hubiera esperado toda su vida para arrodillarse ante este niño. «Los coches están en un garaje privado en el último piso. Marco puede llevarte a verlos mientras tu madre y yo hablamos. ¿Te gustaría? ¿Puede venir mamá también?» «Pronto, lo prometo. Solo necesito hablar con ella primero». «Está bien, cosas de adultos». Mateo parecía inseguro, pero el atractivo de los Ferraris era fuerte. «Está bien, pero solo por un ratito». «Solo por un ratito», asintió Dante. Miró a Marco. «Quédate con él, no lo pierdas de vista». Marco asintió extendiendo una mano a Mateo. «Ven, chico, te voy a mostrar algo genial». Los vi caminar hacia otro ascensor, cada instinto gritándome que los siguiera, pero la mano de Dante se cerró alrededor de mi muñeca. No con fuerza, todavía no, pero lo suficientemente firme como para dejar claro su punto. «Está a salvo, Elena, más a salvo con Marco de lo que nunca ha estado contigo». Me volví hacia él. «¿Cómo te atreves?» «¿Cómo me atrevo?» Su voz se levantó. El control que le había visto mantener se hizo añicos como el cristal. «¿Cómo te atreves tú? 5 años, Elena. 5 malditos años me lo has ocultado. Porque eres un monstruo». Las palabras estallaron de mí. Todo el miedo y la ira y el dolor que había llevado durante tanto tiempo, finalmente encontrando voz. «Porque matas gente, Dante. Porque traficas armas y drogas. Y Dios sabe qué más.
porque no podía dejar que mi hijo creciera en ese mundo. Nuestro hijo. Él se acercó, empujándome contra la ventana. Es mi hijo mío y me lo robaste. Lo salvé de ti. Su mano se estrelló contra el cristal junto a mi cabeza, haciéndome sobresaltar. Pero cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto tranquila, mortalmente tranquila. No lo salvaste, mi vida. Lo condenaste. ¿Sabes lo que es una mujer sola con un hijo ahí fuera? Sin protección, sin dinero, sin familia. Me las arreglé. ¿De verdad? Su mano libre se acercó para acariciar mi rostro, el pulgar rozando mi pómulo con una gentileza que, dada la furia en sus ojos, me pareció obscena. Pareces exhausta, delgada. La ropa que llevas está gastada. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que no tuviste que contar hasta el último peso para poner comida en la mesa? Aparté mi rostro de su contacto. Estábamos bien. Mentirosa. Se inclinó, su aliento rozando mi oreja. Podría haberte dado todo, haberle dado todo. En cambio, elegiste la pobreza y el miedo y la huida. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué te fuiste de verdad? Ya te dije por qué. No. Su nariz rozó mi sien y odié a mi cuerpo por recordar esto, por responder a su cercanía. A pesar de todo, te fuiste porque tenías miedo, pero no de mí. De ti misma, de lo que sentías cuando estabas conmigo. Para. ¿De cuánto te gustaba mi oscuridad? ¿Cómo llamaba a algo oscuro en ti? Eso no es verdad. Pero mi voz temblaba y ambos lo oímos. Se echó hacia atrás lo suficiente como para mirarme, sus ojos buscando los míos. La noche que te fuiste, destrocé esta ciudad buscándote. Cada contacto, cada favor adeudado, cada recurso que tenía, lo usé todo. Y simplemente desapareciste como si nunca hubieras existido. Tuve ayuda. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Su expresión se volvió glacial. ¿Quién? Apreté los labios, pero me agarró la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. ¿Quién te ayudó a dejarme, Elena? ¿Quién se atrevió? Ya no importa. Me importa a mí. Su pulgar trazó mi labio inferior, un gesto que debería haber sido tierno, pero que se sintió como una marca. Dame un nombre. No. Elena, los matarás. Eso es lo que haces. Alguien te traiciona, te cruza y los eliminas. Sí, asintió simplemente. Lo hago. Así que, mejor que esperes que quien te ayudó ya esté muerto, porque si no lo están, se inclinó hasta que nuestros labios casi se tocaron. Los cazaré y los haré sufrir por apartarte de mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Este era el Dante que recordaba, aquel de quien había huido, frío, despiadado, absolutamente intransigente cuando se trataba de lealtad y traición. Pero entonces su mano se suavizó en mi rostro, su pulgar acarició mi mandíbula de una manera que me hizo contener la respiración. Te extrañé, susurró, y la cruda honestidad en su voz casi me rompe. Cada día durante 5 años te extrañé. Pensé que habías muerto. Te lloré, Dante, y ahora descubro que estabas viva, que tenías a mi hijo, que me lo ocultaste. Su frente se apoyó en la mía, y pude sentirlo temblar de rabia o dolor, o algo peor. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a un hombre como yo? Lo siento. La disculpa me pareció insuficiente, pero era todo lo que tenía. ¿Lo sientes? Él rió, amargo y roto. ¿Lo sientes? Bueno, eso lo arregla todo, ¿no? Me soltó abruptamente, dándose la vuelta. Tenía las manos metidas en los bolsillos, los hombros rígidos por la tensión. Fuera, la ciudad se extendía debajo de nosotros. Su reino, su imperio construido sobre la violencia y el miedo. Esto es lo que va a pasar, dijo sin girarse. Tú y Mateo se mudan aquí hoy, ahora mismo. ¿Qué? No, absolutamente no. No estoy preguntando. Me miró de nuevo y sus ojos no tenían calidez. Tomaste tu decisión hace 5 años. Elegiste correr, esconderte, mantenerme a mi hijo. Ahora yo tomo la mía. No puedes simplemente...
Puedo hacer lo que quiera, Elena. Eso es lo que nunca entendiste. No hay límites para hombres como yo. No hay reglas, excepto las que yo hago. El terror se me subió a la garganta. ¿Estás loco? Quizás. Se giró completamente para mirarme, y la sonrisa en sus labios era pura depredador. O quizás solo soy un padre que quiere conocer a su hijo, un hombre que quiere recuperar lo que le fue robado. No soy una posesión. ¿No lo eres? Cruzó la distancia entre nosotros en 3 zancadas, enjaulándome contra la ventana de nuevo. Fuiste mía una vez. Llevabas mis marcas, dormías en mi cama, gemías mi nombre, y luego te fuiste. Pero ¿sabes qué? Mi vida, nunca dejaste de ser mía. Solo lo olvidaste por un tiempo. Su mano se extendió sobre mi estómago, justo donde nuestro hijo había crecido, y jadeé. El toque me quemó a través de mi fina camisa, posesivo y reclamador. Este cuerpo me dio un hijo. ¿Crees que alguna vez te dejaría ir después de eso? Por favor, susurré, odiando la súplica en mi voz. Por favor, no hagas esto. Demasiado tarde. Sus labios rozaron mi oído. Regresaste a mi vida hoy, tú y Mateo ambos, y no devuelvo lo que es mío. El ascensor sonó, y ambos nos giramos para ver a Mateo corriendo, con el rostro enrojecido por la emoción. Mamá, mamá, vi el rojo y el amarillo, y hay uno negro que Marco dice que va muy, muy rápido. Dante retrocedió, su expresión transformándose instantáneamente en algo cálido, casi gentil. ¿Te gustaron? Son geniales. Mateo corrió hacia él sin dudarlo, agarrando su mano. ¿Podemos verlos de nuevo? Cuando quieras. Los dedos de Dante se cerraron alrededor de la pequeña mano de Mateo, y el gesto fue tan protector, tan intrínsecamente paternal que mis ojos me ardieron. De hecho, esta es tu casa ahora. Puedes verlos cuando quieras. La cabeza de Mateo giró hacia mí. ¿Nos quedamos aquí? Abrí la boca para decir que no, para explicar que esto era temporal, que nos iríamos tan pronto como fuera posible. Pero los ojos de Dante se fijaron en los míos, oscuros y absolutos, y vi la promesa allí. Si le combatía, él ganaría. Él siempre ganaba. Si volvía a huir, me encontraría. Y esta vez no sería gentil al traerme de vuelta. Sí, mi amor, me oí decir, las palabras sabiendo a ceniza. Nos quedamos. Mateo vitoreó, ya corriendo a explorar la enorme sala de estar. Marco lo siguió a una distancia discreta, una sombra silenciosa asegurando su seguridad. Dante se acercó de nuevo, su mano buscando la parte baja de mi espalda. Niña buena, murmuró, y el elogio se sintió como veneno y miel mezclados. Sabía que entrarías en razón. Te odio, susurré. Lo sé. Sus labios rozaron mi sien. Pero aprenderás a amarme de nuevo. Tú y Mateo los dos. Me aseguraré de ello. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, convirtiendo las ventanas en láminas de oro y carmesí, me di cuenta de que había cambiado una prisión por otra. Esta solo era más hermosa. La primera semana en el penthouse de Dante transcurrió en una extraña y surrealista neblina. Mateo se adaptó con la resiliencia que solo los niños poseen, tomando toda la situación como una aventura prolongada. Había reclamado una de las habitaciones de invitados, un espacio más grande que todo nuestro antiguo departamento, y lo había llenado de juguetes que aparecieron como por arte de magia. Costosos sets de construcción, materiales de arte, libros sobre dinosaurios en el espacio. Dante había hecho una llamada telefónica, y a la mañana siguiente, la habitación parecía una juguetería explotada. Yo, por otro lado, me sentía como un fantasma que rondaba habitaciones demasiado hermosas para alguien como yo. Dante me había asignado la suite principal, insistiendo en que él tomaría otra habitación al final del pasillo. Hasta que estés lista, había dicho, y la implicación pendía pesadamente entre nosotros. ¿Lista para qué? ¿Para compartir su cama de nuevo? ¿Para fingir que los últimos 5 años no habían pasado? Era martes por la tarde cuando todo cambió. Estaba en la cocina, un espacio enorme con encimeras de mármol y electrodomésticos que temía tocar, intentando preparar el almuerzo de Mateo.
La ama de llaves, una mujer tranquila llamada Rosa, había intentado tomar el mando, pero la había despedido con un gesto. Necesitaba algo normal, algo que me recordara que todavía era yo misma y no solo otra cosa bonita que Dante había coleccionado. Mateo estaba sentado en la barra del desayuno, balanceando las piernas y coloreando un dibujo de lo que, según él, era un dragón robot, con la lengua asomada por la concentración. Ojos oscuros concentrados en no salirse de las líneas. Las puertas del ascensor se abrieron y supe sin mirar que Dante había regresado. El aire cambiaba cuando entraba en un espacio, se volvía más pesado, más cargado. Oí sus pasos, oí los más silenciosos de Marco siguiéndole. ¡Dante! Mateo se bajó del taburete, corriendo hacia él con el afecto fácil que había desarrollado la semana pasada. Me aterraba lo rápido que se había apegado a su padre. Con qué naturalidad Dante había encajado en el papel. «Hola, pequeño». Dante lo atrapó, levantándolo con una facilidad que hablaba de una práctica creciente. «¿Qué estás haciendo?» «Un dragón robot. Mira, tiene aliento de fuego y láseres. Combinación formidable». Los ojos de Dante se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Mateo, y algo en su expresión me revolvió el estómago. «Elena, tenemos que hablar. Rosa puede cuidar a Mateo un rato. Estoy justo en medio de... Ahora, por favor». El acero bajo la cortesía era inconfundible. Dejé el cuchillo de mantequilla que había estado usando para untar mantequilla de maní, secándome las manos en un paño de cocina. «Mateo, mi amor, quédate con Rosa, ¿vale?» «Pero mamá, volveré enseguida, lo prometo». Dante sentó a Mateo, le revolvió el pelo, luego señaló su oficina, una habitación que había evitado durante toda la semana. Lo seguí, la conciencia hormigueándome la espalda. Marco se colocó fuera de la puerta mientras ésta se cerraba, y el clic del cerrojo sonó ominoso. La oficina era puro Dante. Madera oscura, muebles de cuero, un escritorio que probablemente costaba más que un coche. Pero fue la pared de monitores detrás de su escritorio lo que me llamó la atención. Cámaras de seguridad, docenas de ellas, mostrando varias ubicaciones en todo el edificio y más allá. «Siéntate», señaló una de las sillas de cuero frente a su escritorio. «Prefiero estar de pie». Su mandíbula se tensó. «Elena, siéntate». Me senté, odiándome por la obediencia, por la forma en que mi cuerpo todavía respondía a su autoridad. Dante se movió detrás de su escritorio, pero no se sentó. En cambio, apoyó las manos en la superficie pulida y se inclinó hacia adelante, sus ojos perforando los míos. «Necesito que me hables del padre de Mateo». Mi corazón se detuvo. «¿Qué?» «El hombre que le dijiste a Mateo que era su padre, el que figura en su acta de nacimiento». Su voz era conversacional, casi casual, pero sentí el peligro subyacente. «Quiero saberlo todo». «No hay... No». La palabra estalló como un disparo. «He tenido a mi gente investigando tu vida durante la última semana. Cada detalle, cada transacción, cada persona con la que has tenido contacto, y sé que presentaste el acta de nacimiento indicando a un tal Tomás Martínez como padre, muerto convenientemente por un accidente automovilístico 3 meses antes de que naciera Mateo. La sangre se me escurrió del rostro. No tenías derecho. Tengo todo el derecho». Su mano se estrelló contra el escritorio, haciéndome sobresaltar. «Es mi hijo, mi sangre, y le pusiste el nombre de un extraño muerto en su acta de nacimiento». Tuve que hacerlo. Me puse de pie, la ira superando al miedo. ¿Qué se suponía que debía hacer, Dante? ¿Poner tu nombre, el nombre del jefe criminal más notorio de la ciudad? ¿Crees que eso lo habría mantenido a salvo? ¿A salvo de qué? ¿De ti? ¿De tu mundo? ¿De la gente que lo usaría para llegar a ti? El silencio se instaló, espeso y sofocante. Dante me miró fijamente, su pecho subiendo y bajando con una furia apenas controlada. Luego, lentamente, su expresión cambió a algo peor que la ira. Entendimiento. «Pensaste que no lo protegería», dijo en voz baja.
Pensaste que ser mi hijo lo convertiría en un objetivo. Lo habría hecho. Lo hace. Así que inventaste a un hombre muerto. Creaste toda una identidad falsa. Se movió alrededor del escritorio, acercándose a mí con gracia depredadora. Tomás Martínez trabajaba en construcción, murió en un accidente de coche en la carretera 9. Muy minucioso, Elena. Casi me lo creo yo mismo, excepto por un problema. Me eché hacia atrás hasta que mis piernas golpearon la silla. ¿Qué problema? Tomás Martínez nunca existió. Oh, había un certificado de defunción, un historial laboral, incluso una presencia en redes sociales, pero todo fue fabricado de forma experta, lo admito. El tipo de fabricación que requiere mucho dinero y contactos serios. Se detuvo a centímetros de mí, su aroma abrumando mis sentidos. Así que, pregunto de nuevo, ¿quién te ayudó? Se me secó la boca. No sé de qué ¿Fueron los rusos? Su mano se disparó, agarrando mi barbilla. ¿Los irlandeses? ¿Uno de mis propios hombres? Nadie de tu mundo. Entonces, ¿quién? Se inclinó, sus labios rozando mi oído. Dime mi vida, y tal vez los deje vivir. Sigue mintiendo, y quemaré esta ciudad hasta los cimientos hasta que los encuentre. Me estás haciendo daño. No era cierto. Su agarre era firme, pero no doloroso, pero necesitaba que retrocediera, necesitaba espacio para pensar. Me soltó inmediatamente, dando un paso atrás. Nunca te haría daño. Estás amenazando con matar a alguien a quien le tengo aprecio. ¿Cómo es que eso no me está haciendo daño? Porque sean quienes sean, te ayudaron a robar 4 años de la vida de mi hijo. 4 años que nunca podré recuperar. Primeras palabras, primeros pasos, primeros todo. Se han ido. Su voz se quebró en la última palabra y vi el dolor bajo la rabia. ¿Entiendes lo que me quitaste? La culpa se retorció en mi pecho, aguda e inesperada. Lo estaba protegiendo de su propio padre. Sí. ¿Y ahora? Abrió los brazos, señalando la oficina, el penthouse. Está en peligro aquí con Marco y otros 6 hombres vigilando cada uno de sus movimientos, con más seguridad que el presidente, con un padre que moriría antes de dejar que nadie lo toque. Quería decir que sí. Quería mantener que él era la amenaza, que había tenido razón al huir. Pero la verdad era más compleja. En la última semana había observado a Dante con Mateo. Había visto la dulzura, la paciencia, la devoción absoluta que había aparecido en el momento en que supo que Mateo era suyo. Eres un criminal, dije débilmente. Soy un hombre de negocios con métodos poco convencionales. ¿Has matado gente? Sí. Sin vacilación, sin vergüenza. Gente que amenazaba lo que es mío. Gente que no cumplía su palabra. Gente que se lo merecía. Pero nunca he dañado a un niño, nunca a un inocente, y por supuesto que nunca dañaría a mi propio hijo. ¿Y yo? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Me harías daño? Su expresión se suavizó un poco. Nunca, Elena. No importa cuán enojado esté, no importa lo que hayas hecho, nunca podría hacerte daño. Entonces, déjanos ir. No. La palabra fue absoluta. Eso es lo único que no puedo hacer. No haré. Tú y Mateo son míos ahora, para siempre. Acéptalo. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Miró la pantalla, su expresión se oscureció. No hemos terminado con esta conversación, pero tengo una reunión que no puedo perderme. Marco se quedará contigo y Mateo. No salgas del penthouse. No soy una prisionera. ¿No lo eres? Él se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás. Afróntalo, mi vida. Te encerraste a ti misma el día que decidiste huir. Yo solo estoy haciendo la jaula más cómoda. La puerta se cerró detrás de él y me hundí en la silla. Mis piernas ya no estaban dispuestas a sostenerme. A través de las paredes podía oír la risa de Mateo, el sonido tan puro e inocente que me oprimió el pecho. ¿Qué había hecho? Al intentar protegerlo de un peligro, ¿lo había entregado a otro? Al día siguiente, Dante nos sorprendió a ambos. «Vístanse», anunció en el desayuno. Su tono no admitía discusión. «Algo bonito. Vamos a salir».
Mateo se animó de inmediato. ¿A dónde? Es una sorpresa. Los ojos de Dante se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. Para los dos. Una hora más tarde, estábamos de nuevo en el Mercedes. Marco conducía mientras otro guardia seguía en un segundo vehículo. Me vestí con uno de los conjuntos que habían aparecido en mi armario. Un suéter color crema suave y jeans oscuros que me quedaban perfectamente, porque, por supuesto, Dante de alguna manera había sabido mi talla. Mateo también llevaba ropa nueva, luciendo como un modelo en miniatura con su camisa abotonada y su pequeña chaqueta. Condujimos por la zona elegante de la ciudad, pasando por boutiques y galerías que nunca podría haber pagado. Cuando Marco se detuvo frente a una enorme juguetería, del tipo con elaborados escaparates y porteros, los ojos de Mateo se abrieron de par en par. ¿De verdad vamos a entrar ahí? Preguntó con un suspiro. Vamos a entrar. Dante lo desabrochó, levantándolo. Y puedes elegir lo que quieras. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Agarré el brazo de Dante antes de que pudiera entrar. Esto es demasiado. No es suficiente. Nunca será suficiente para compensar los años que me perdí. Su mano cubrió la mía, cálida y sólida. Déjame hacer esto, Elena. Déjame ser su padre. ¿Cómo podría discutir con eso? ¿Cómo podría negarle a Mateo este momento de pura alegría? La tienda era un paraíso. 3 pisos de juguetes, juegos y experiencias diseñadas para que los niños perdieran la cabeza de emoción. Mateo corría de exhibición en exhibición, su risa resonando en los techos altos. Otros compradores miraban a los guardias que nos flanqueaban, la obvia riqueza de Dante, la forma en que complacía cada capricho de Mateo sin dudarlo. Dante, ¿puedo tener este? Por supuesto, Marco, asegúrate de que lo envuelvan. ¿Y este? Sí. Oh, y lo que quieras, pequeño. Los observé juntos, mi corazón haciendo cosas complicadas en mi pecho. Dante era paciente, atento, genuinamente interesado en las divagaciones de Mateo sobre por qué cada juguete era esencial. Y Mateo florecía bajo la atención de su padre como una flor encontrando el sol. En el tercer piso, mientras Mateo estaba distraído por un inmenso tren de juguete, Dante me llevó aparte a la sección de libros. Lo estás malcriando, dije, tratando de mantener cierta autoridad maternal. Lo estoy amando. Hay una diferencia. Él recogió un libro ilustrado, estudiando la portada. Mi padre nunca me llevó a jugueterías, nunca jugó conmigo. Él estaba construyendo un imperio y los hijos eran inconvenientes. Dante, no seré como él, Elena. Mateo sabrá que es amado, sabrá que es deseado. Sus ojos se encontraron con los míos, aunque su madre me odie por ello. No te odio. La admisión se sintió peligrosa. No. Él dejó el libro acercándose. Entonces, ¿qué sientes? Ya no lo sé. Era la verdad. Hace 5 años estaba aterrorizada. Aterrorizada de lo que eras, de lo que hacías. Aterrorizada de amarte de todos modos. Y ahora todavía estoy aterrorizada, pero por diferentes razones. Su mano se alzó para acariciar mi mejilla, su pulgar acariciando mi piel. ¿Qué razones? Porque Mateo ya te ama, porque veo que eres bueno con él, porque quizás tragué saliva con fuerza. Quizás me equivoqué en algunas cosas. No en todo, admitió en voz baja. Soy lo que pensaste que era, Elena. Hago cosas terribles, pero nunca a mi familia, nunca a las personas que amo. ¿Lo amas? ¿De verdad? Más que a mi propia vida. La convicción en su voz era absoluta. Desde el momento en que me di cuenta de que era mío, todo cambió. Mis prioridades, mis planes, todo. Es mi hijo, mi heredero, mi corazón caminando fuera de mi cuerpo. Y yo, susurré, ¿dónde encajo en este nuevo mundo tuyo? Dante se inclinó, su frente apoyada en la mía. Eres la madre de mi hijo. Eso te hace intocable, sagrada. Nadie te hará daño, te faltará el respeto, ni cuestionará tu lugar a mi lado. Eso no es lo mismo que amarme. No, asintió. Es más complicado que eso. Te amé hace 5 años. Te amé tanto que casi me destruye cuando te fuiste. Y ahora,
Su aliento rozó mis labios. Ahora, no sé si lo que siento es amor u obsesión o algo más oscuro. Dante, pero sé esto, eres mía, siempre has sido mía, y nunca te dejaré ir de nuevo. Antes de que pudiera responder, Mateo apareció corriendo por la esquina, arrastrando a un empleado de la tienda detrás de él. Mamá, Dante, tienen toda una sección de cosas de dinosaurios. Vengan a ver. El momento se rompió. Dante se echó hacia atrás, su máscara de cortesía controlada volviendo a su lugar. Adelante, pequeño. Mientras seguíamos a Mateo más adentro de la tienda, sentí el peso de las palabras de Dante posarse sobre mí como un sudario. Eres mía. Tiempo presente, absoluto, inmutable. Había pensado que huir nos salvaría. En cambio, solo había retrasado lo inevitable. Dante Moretti no perdía lo que le pertenecía. Y me gustara o no, ahora le pertenecía. A ambos le pertenecíamos. A las 3 semanas de nuestra nueva vida, las grietas en mi resistencia empezaban a hacerse visibles. Comenzaron con pequeñas cosas. La forma en que Dante dejaba flores frescas en la encimera de la cocina cada mañana. Peonías, siempre peonías, porque recordaba que eran mis favoritas. La forma en que había reorganizado todo su horario para desayunar con Mateo, leyéndole cuentos mientras yo fingía no mirar desde el umbral. La forma en que su mano se posaba en la parte baja de mi espalda cuando caminábamos. Posesivo, pero de alguna manera tranquilizador. Odiaba acostumbrarme. Odiaba que algunas mañanas me despertara y olvidara, solo por un momento, que esto no era real, que no éramos una familia de verdad. El jueves por la noche todo llegó a un punto crítico. Dante había insistido en llevarnos a cenar a un restaurante exclusivo del tipo sin menú, donde el chef decidía lo que comías basándose en alguna misteriosa intuición culinaria. Mateo estaba emocionado con la cena elegante, vestido con un pequeño traje que lo hacía parecer desgarradamente crecido. Yo llevaba un vestido negro que había aparecido en mi armario, sencillo pero elegante, del tipo que susurraba dinero en lugar de gritarlo. Marco nos conducía como siempre, con 2 coches adicionales siguiéndonos. La seguridad era constante, opresiva, un recordatorio de que ahora vivíamos en el mundo de Dante, donde el peligro siempre acechaba justo detrás de las ventanas polarizadas. El restaurante ocupaba el último piso de un edificio histórico, todo ladrillo visto y bombillas Edison y camareros que se movían como bailarines. El maître saludó a Dante por su nombre, conduciéndonos a una mesa de esquina privada con vistas a las luces de la ciudad. «Esto es tan genial», susurró Mateo, con los ojos muy abiertos mientras observaba el elegante entorno. «Solo lo mejor para mi familia». La mano de Dante descansó sobre el hombro de Mateo, y la palabra familia me golpeó como un impacto físico. Estábamos a mitad del primer plato, una delicada preparación de pescado que se derretía en la lengua cuando ella entró. Sentí que Dante se tensaba antes de verla. Ese cambio inmediato de relajado a la alerta, la forma en que sus ojos seguían el movimiento a través del restaurante. Me volví para mirar y entendí de inmediato. Era deslumbrante, alta, con cabello rubio miel que caía en ondas perfectas más allá de sus hombros, llevando un vestido rojo que abrazaba curvas por las que la mayoría de las mujeres matarían. Pero fue la forma en que se movía lo que llamó la atención. Confiada, sensual, deliberadamente provocadora. Cada hombre en el restaurante la observó cruzar el salón. Se dirigía directamente a nuestra mesa. Dante, ronroneó, su voz como seda y humo. Ha pasado demasiado tiempo. Valentina. Su tono era plano, desprovisto de calidez. Estoy cenando con mi familia. Sus ojos se dirigieron a mí, despectivos, luego a Mateo con una sorpresa apenas disimulada. «¿Familia? ¡Qué doméstico! No es tu estilo, ¿verdad?» La gente cambia. Su mano se movió bajo la mesa para agarrar mi rodilla, firme y posesivo. «¿De verdad?» Ella se rió, el sonido calculado para ser seductor. «¿Recuerdas esa semana en Mónaco? No parecías muy interesado en la domesticidad entonces». Mi estómago se contrajo. Mónaco. Me había escapado 6 meses antes de lo que sea que hubiera pasado en Mónaco.
6 meses de embarazo, sola y aterrorizada, mientras Dante había estado, ¿qué? Siguiendo adelante, reemplazándome. Eso fue hace mucho tiempo. La voz de Dante contenía un tono de advertencia, y no es una conversación apropiada para este momento. Oh, vamos, estoy segura de que tú. Ella hizo una pausa, sus ojos recorriéndome con obvio desdén. Compañera entiende que tuviste una vida antes que ella. Ella no es mi compañera, es la madre de mi hijo. Cada palabra cayó como una piedra, y necesitas irte ahora. La sonrisa perfecta de Valentina vaciló. Dante, no seas así, solo quería saludar. Ya lo has dicho, Marco. El guardia apareció como si fuera invocado por telepatía. Su presencia hizo que Valentina retrocediera un paso. Ella me lanzó una última mirada venenosa antes de girarse sobre sus tacones de diseñador y marcharse furiosa. El silencio en nuestra mesa era ensordecedor. ¿Quién era esa?, preguntó Mateo, confundido por la tensión. Nadie importante, pequeño. La mano de Dante seguía en mi rodilla, su agarre casi doloroso ahora. Solo alguien de mi pasado. Era bonita. No tan bonita como tu mamá. El cumplido debería haberme calentado. En cambio, se sintió hueco porque Valentina había sido hermosa, sofisticada, exactamente el tipo de mujer que pertenecía al mundo de Dante. ¿Y yo qué? Una camarera con un vestido prestado, jugando a ser alguien que no era. Me disculpé para ir al baño, necesitaba espacio para respirar. El baño del restaurante era tan elegante como todo lo demás, mármol y accesorios dorados, y la encargada que me entregó una toalla de lino. Me miré el reflejo, viendo las grietas formándose en la fachada que había estado manteniendo. La puerta se abrió detrás de mí. Esperaba a otra comensal, pero apareció Dante. Este es el baño de mujeres, dije, sin darme la vuelta. No me importa. Él cerró la puerta con llave y de repente el espacioso baño se sintió diminuto. ¿Estás bien? Bien. Elena, mírame. Me miré los ojos en el espejo. ¿Qué quieres que diga, Dante? ¿Que no me molesta conocer una de tus conquistas? ¿Que no me importa que estuvieras con otras mujeres mientras yo estaba embarazada de tu hijo? No sabía que estabas embarazada. ¿Habría importado? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Claramente, seguiste adelante sin problemas. Me giró, acorralándome contra el lavabo. No seguí adelante. Intenté olvidar. Hay una diferencia. ¿La hay? Valentina no significó nada. Ninguna de ellas. Eran cuerpos, distracciones, intentos desesperados de dejar de pensar en ti durante 5 malditos minutos. Sus manos enmarcaron mi rostro, obligándome a mirarlo. Pero nunca funcionó. Cada mujer que toqué, vi tu rostro. Cada noche me despertaba buscándote. No. Mi voz se quebró. No hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Decirte la verdad? ¿Quieres honestidad, Elena? Bien. Sí. Me acosté con otras mujeres después de que te fuiste. Docenas de ellas, tratando de llenar el vacío que dejaste atrás, tratando de probarme a mí mismo que no eras especial, que podía reemplazarte. Su pulgar trazó mi labio inferior. ¿Quieres saber lo que aprendí? No podía hablar, no podía respirar. Que nadie sabe como tú, nadie suena como tú, nadie encaja contra mí como tú. Su frente se apoyó en la mía. Me arruinaste mi vida. Completa y absolutamente me arruinaste para cualquier otra persona, Dante. Y ahora estás aquí en mi casa, durmiendo a 6 metros de mi cama, y es una tortura. Cada noche me acuesto despierto sabiendo que estás ahí, sabiendo que podría bajar por ese pasillo, y se detuvo, la mandíbula apretada. Pero no lo haré, no hasta que tú quieras que lo haga, no hasta que lo pidas. No lo pediré. ¿No lo harás? Sus labios rozaron mi mandíbula, ligeros como pluma. Tu cuerpo me recuerda, Elena. Lo veo en la forma en que tiemblas cuando te toco, en la forma en que se te corta la respiración cuando estoy cerca. Tenía razón, y lo odiaba por ello. Odiaba que mi cuerpo fuera una traidora, respondiendo a su cercanía a pesar de todo lo que mi mente sabía. Esto no es justo, susurré.
La vida no es justa, mi vida. Si lo fuera, nunca me habrías dejado. Mateo habría crecido conociendo a su padre. Habríamos sido una familia desde el principio. Sus manos se deslizaron hacia mi cintura, atrayéndome completamente contra él. Pero ya estamos aquí, y estoy harto de fingir que no te quiero. Harto de actuar como si fueras solo la madre de Mateo y nada más. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te quiero de vuelta en mi cama, en mi vida, en todos los sentidos importantes. Su nariz trazó la columna de mi garganta y sentí su aliento caliente contra mi piel. Estoy diciendo que estoy enamorado de ti, Elena. Todavía, siempre, a pesar de todo. La confesión me golpeó como un tsunami. No puedes. Puedo, y lo hago, y tú también me amas. Aunque no lo admitas. No lo hago. Mentira. Él se echó hacia atrás, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me desnudó. Me amas y te aterroriza porque amarme significa aceptar este mundo. Aceptar lo que soy y no estás segura de poder hacerlo. Las lágrimas me quemaron los ojos. No puedo ser lo que necesitas, Dante. No soy sofisticada como Valentina. No me siento cómoda con la violencia y el peligro. Soy solo. Todo. Él me besó entonces, fuerte y exigente, tragándose mis protestas. Sus manos se enredaron en mi pelo, inclinando mi cabeza hacia atrás mientras reclamaba mi boca con una posesividad que me debilitó las rodillas. Eres todo lo que necesito, Elena. Lo único que he necesitado. Debería haberlo apartado. Debería haber mantenido la distancia que había estado construyendo cuidadosamente. Pero Dios me ayude. Le devolví el beso. 5 años de anhelo, de extrañarlo, de amarlo a pesar de todo. Todo se derramó en ese beso. Cuando finalmente se echó hacia atrás, ambos estábamos sin aliento. Vuelve a mí, susurró contra mis labios. Completamente. Sé mía de nuevo. Tengo miedo. Lo sé, pero te tengo, mi vida. Siempre te tengo. Sus manos subieron y bajaron por mi espalda, calmándome. Nadie te hará daño a ti ni a Mateo. Lo juro por mi vida. ¿Y si eres tú quien nos hace daño? El dolor cruzó su rostro. Entonces pasaré cada día arreglándolo. Pero, Elena, no soy mi padre. No abandonaré a mi familia. No elegiré el poder sobre las personas que amo. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Jefe, se oyó la voz de Marco. ¿Todo bien? Bien, respondió Dante, sin apartar los ojos de mí. Danos un minuto. El niño está pidiendo a su mamá. La realidad volvió de golpe. Mateo lo habíamos dejado solo en la mesa, confundido y probablemente asustado por la tensión. Tenemos que volver, dije, tratando de rodear a Dante. Él me agarró la muñeca. Esta conversación no ha terminado. Lo sé. Esta noche, después de que Mateo duerma, hablamos de verdad de todo. Asentí. ¿Qué otra opción tenía? No podíamos seguir dando vueltas a esto para siempre. Cuando regresamos a la mesa, Mateo dibujaba en el mantel de papel que los camareros le habían proporcionado, felizmente ocupado, pero su rostro se iluminó cuando nos vio. Mamá, mira. Él levantó el papel con orgullo. Mi corazón se encogió. Había dibujado 3 figuras de palo tomadas de la mano. Una alta etiquetada como Dante, una mediana etiquetada como mamá y una pequeña etiquetada como yo. Encima de ellos había dibujado una casa y un sol sonriente. Es hermoso, mi amor, logré decir. Con la voz ahogada, la mano de Dante encontró la mía bajo la mesa, entrelazando nuestros dedos. Es perfecto, dijo, y había tanta emoción en su voz que me oprimió el pecho. Esto era lo que Mateo quería. Una familia, un padre y una madre que se amaran, que lo amaran. Y yo había pasado 5 años negándole eso por mi miedo. Quizás era hora de dejar de huir. Quizás era hora de enfrentar la verdad que había estado evitando. Que a pesar de todo, a pesar del peligro y la oscuridad, nunca había dejado de amar a Dante Moretti. Y quizás, solo quizás, el amor podría ser suficiente. Esa noche acostamos a Mateo juntos. Dante le leyó 3 cuentos, haciendo voces cómicas que hicieron que nuestro hijo se riera incontrolablemente.
Yo me senté en la silla de la esquina, observándolos, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Cuando Mateo finalmente se quedó dormido, Dante le besó la frente con una ternura que me hizo llorar. Dulces sueños, pequeño, susurró. Fuera de la habitación de Mateo, Dante me tomó la mano. Mi oficina, necesitamos hablar. Lo seguí, mi corazón latiendo con fuerza. Este era el momento en que todo cambiaría de una forma u otra. En su oficina nos sirvió una copa a ambos. Whisky puro, de la buena para ocasiones importantes. Tomé el vaso con manos temblorosas. Necesito que entiendas algo, comenzó, de pie junto a las ventanas que daban a la ciudad. Mi mundo es peligroso. No voy a mentir sobre eso. Hay gente que te haría daño a ti y a Mateo para llegar a mí. Rivales, enemigos, ambiciosos subordinados que creen que pueden tomar lo que es mío. Lo sé, pero él se giró para mirarme. Tengo más recursos, más poder, más alcance que cualquiera de ellos. La seguridad a tu alrededor no es solo un show, Elena. Es una fortaleza. Nadie entra. Nadie ni siquiera lo intenta ya porque saben lo que les hago a las personas que amenazan a mi familia. ¿Qué haces? No estaba segura de querer la respuesta. Su sonrisa era oscura. Cosas que te mantendrían despierta por la noche. Cosas que se aseguran de que el mensaje sea claro. Toca lo que es mío y no solo mueres. Desapareces. Toda tu organización desaparece. Tu familia, tus amigos, cualquiera que te conociera, se olvidan de que exististe. Debería haberme horrorizado. Y una parte de mí lo estaba. Pero otra parte, una parte que no me gustaba reconocer, encontró tranquilizador que Mateo y yo estuviéramos protegidos por alguien tan despiadado, tan absoluto en su devoción. No quiero que te conviertas en tu padre, le dije en voz baja. No lo haré, porque te tengo a ti, tú y Mateo. Sois mi conciencia, mi razón para ser mejor que el monstruo que la gente cree que soy. Se me acercó, dejando su vaso a un lado para tomar mis manos. Pero necesito saber que estás conmigo, de verdad conmigo. No solo que te quedas porque tienes miedo o porque crees que nadie me necesita. Necesito que elijas esto, que nos elijas. Y si no puedo, si no soy lo suficientemente fuerte para este mundo, entonces te haré lo suficientemente fuerte. Te protegeré, te guiaré, te enseñaré todo lo que necesitas saber para sobrevivir aquí. Su agarre se hizo más fuerte. Pero Elena, creo que eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste 5 años sola, criando un hijo sin ayuda, sin dinero, siempre mirando por encima del hombro. Eso requiere una fuerza que la mayoría de la gente no tiene. Estaba aterrorizada todos los días. Y sin embargo, seguiste adelante, mantuviste a Mateo a salvo, lo mantuviste feliz. Me acercó más. Eso no es debilidad, mi vida. Eso es lo más fuerte que he visto. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. No sé cómo hacer esto, cómo ser lo que necesitas. Ya lo eres, solo tienes que dejar de luchar contra ello. Me secó las lágrimas con los pulgares. Su toque era insoportablemente suave. Quédate conmigo, no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres, porque me amas. Te amo, admití, las palabras desgarrándome. Dios me ayude. Nunca dejé de hacerlo, incluso cuando te odiaba, incluso cuando te temía, te amaba. Su beso fue diferente esta vez, más suave, más dulce, lleno de promesas en lugar de posesión. Cuando se echó hacia atrás, sus ojos brillaban de emoción. Entonces quédate. Sé mi esposa, mi compañera, la madre de mis hijos, en plural, porque quiero más contigo. Lo quiero todo, Dante. Hazme esto, Elena. Haznos una familia de verdad. La propuesta debería haberme aterrorizado. Debería haberme hecho huir de nuevo. Pero mirándole a los ojos, viendo la vulnerabilidad bajo el poder, el amor bajo la oscuridad, no pude negarme. Sí, susurré. Sí. Su sonrisa fue cegadora, transformando todo su rostro. Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, sus manos deslizándose en mi cabello,
mientras derramaba todo lo que sentía en ese beso. Y yo lo dejé, rindiéndome a la inevitabilidad de nosotros, al amor que había tratado con tanta fuerza de negar. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, apoyó su frente en la mía. Gracias, murmuró. ¿Por qué? ¿Por quedarte? ¿Por darme esto? ¿Por hacerme esposo y padre? Sus brazos se estrecharon a mi alrededor, por ser lo suficientemente valiente como para amarme. Gracias por valer la pena amar. Nos quedamos dormidos así, enredados. Dos personas rotas que de alguna manera se habían hecho enteros. 6 meses después, me encontraba en el nuevo dormitorio de Mateo, el tercero, porque había insistido en una habitación para el niño grande que soy ahora, viendo a Dante enseñarle a nuestro hijo a atarse los zapatos. Lazo, bucle y tira, dijo Dante pacientemente, demostrando de nuevo. Lazo, bucle y tira, repitió Mateo con la lengua asomada por la concentración mientras intentaba imitar el movimiento. Mi mano descansaba sobre mi abdomen ligeramente redondeado, donde crecía nuestro segundo hijo. Una niña esta vez, según la ecografía. Dante había llorado cuando nos enteramos. De hecho, lloró, luego inmediatamente comenzó a planear su habitación. Necesitará la habitación al lado de la nuestra, había insistido, para que podamos oírla si llora. Dante, tenemos monitores. No me importa, la quiero cerca. Ahora, observándole con Mateo, me maravillaba la transformación. Dante Moretti, el temido jefe criminal, se había convertido en el padre más devoto que jamás había visto. Nunca se perdía un cuento para dormir, nunca dejaba de leer historias, o jugar a los dinosaurios, o enseñar a Mateo cosas nuevas. Y conmigo, era todo. Amante, compañero, amigo. Había cumplido cada promesa que había hecho, eligiéndonos a nosotros por encima de los negocios repetidamente, mostrándome con sus acciones que realmente éramos su prioridad. Mamá, lo hice. Mateo levantó el pie, con el zapato perfectamente atado. Eso es maravilloso, mi amor. Dante se levantó, acercándose a mí, su mano unida a la mía en mi estómago, buscando patadas. ¿Cómo está nuestra princesita hoy? Activa. Creo que va a ser una luchadora como su padre. Dios, espero que no. Una de mí es suficiente. Me besó la sien. Preferiría que se pareciera a ti, hermosa, fuerte, valiente. Te estás ablandando, señor Moretti. Solo por ti, señora Moretti. Solo por ti. Marco apareció en la puerta con expresión de disculpa. Jefe, tenemos una situación. El semblante entero de Dante cambió, el hombre peligroso volviendo a su lugar. ¿Qué tipo de situación? Los rusos están haciendo ruido de nuevo, intentando entrar en los muelles. Sentí la tensión recorrer el cuerpo de Dante, pero cuando me miró, sus ojos eran suaves. Tengo que ocuparme de esto. Lo sé. Volveré para la cena, lo prometo. Ten cuidado. Me besó profundamente y reclamantemente. Siempre. Ahora tengo demasiado a lo que volver a casa. Después de que se fue, Mateo se subió a mi regazo, con cuidado de mi estómago. ¿Dante va a estar bien? Va a estar bien, mi amor. Tu padre es muy bueno en lo que hace. Porque es fuerte e inteligente, ¿verdad? Así es. Y nos ama. Sí, mucho, mucho. Mateo se acomodó a mi lado contento. Me alegro de que sea mi papá, aunque no lo conocí hasta los 4 años. Yo también, mi amor. Yo también. Esa tarde, fiel a su palabra, Dante regresó justo cuando Rosa ponía la cena en la mesa. Tenía un moretón formándose en su mandíbula y sangre en su puño, pero su sonrisa al vernos era pura luz solar. ¡Papá! Mateo se abalanzó sobre Dante, quien lo atrapó con facilidad. Hola, pequeño. ¿Te portaste bien con mamá hoy? Muy bien, me até los zapatos 3 veces más. Ese es mi chico. Besó la cabeza de Mateo, luego lo bajó para acercarse a mí. Sus manos enmarcaron mi rostro, su beso suave a pesar de la violencia con la que sabía que había lidiado ese día. Te extrañé. Solo te fuiste 4 horas. 4 horas demasiado. Su mano se posó de nuevo en mi estómago, ese gesto protector que había llegado a la mar.
Tú y nuestros hijos son mi mundo entero, Elena. Todo lo que hago, cada decisión que tomo es por esto, por nosotros. Lo sé. Y lo hacía. Finalmente había aprendido a confiar en su amor, en la vida que habíamos construido juntos. Sí, sí. Su mundo era... Había amenazas y rivales y violencia. Pero dentro de la fortaleza de su devoción, Mateo y yo estábamos a salvo, protegidos, mimados. Había pasado 5 años huyendo de Dante Moretti, temiendo lo que amarle me costaría. Ahora de pie en nuestra casa con su mano sobre nuestra hija que crecía y su hijo conversando sobre su día, me di cuenta de la verdad. Amar a Dante no me había costado nada. Me lo había dado todo. Mi familia, mi hogar, mi corazón. Y mientras nos sentábamos a cenar juntos, esposo, esposa e hijo, con otro hijo en camino, sabía que finalmente había encontrado mi lugar. No en las sombras, huyendo y escondiéndome, sino aquí en la luz con el hombre que me había demostrado que incluso la oscuridad podía ser hermosa cuando nacía del amor. Elena, la voz de Dante me sacó de mis pensamientos. Sí, gracias por esto, por ellos, por nosotros. Sus ojos contenían todo lo que sentía, todo el amor y la devoción y la feroz protección que lo definían, por darme una razón para ser más de lo que era. Extendí la mano por encima de la mesa, tomándole la suya. Gracias por valer el riesgo. Mateo, ajeno al momento emocional, levantó su vaso de leche. ¿Podemos brindar? ¿Por qué pequeño?, preguntó Dante. Por la familia, porque somos la mejor familia de la historia. Dante y yo compartimos una mirada. Luego levantamos nuestros vasos. Vino para nosotros, leche para Mateo. Por la familia, dijimos al unísono. Y mientras chocábamos los vasos, sellando la promesa que nos habíamos hecho el uno al otro y a nuestros hijos, supe con absoluta certeza que estaríamos bien. Porque el amor, real, feroz, innegociable, podía sobrevivir a todo, incluso a la oscuridad, especialmente a la oscuridad.